Dios bendiga a mis santos hermanos en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Es un placer compartir lo que será la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Soy su hermana Evelyn Montero de Martínez. Estoy junto a mi esposo en la Iglesia Evangélica Pentecostal, Hebreos 13:8, viviendo la senda antigua. En esta noche vamos a compartir unos minutos de la palabra de Dios y leemos la palabra del Señor bajo la comunión del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras fieles, Padre, tus palabras son verdaderas, ellas son las que dan testimonio, ellas son lámpara a vuestro pelo, lumbrera a vuestro camino. Ellas nos guían por el camino correcto, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero ministrar la palabra del Señor sobre el tema dos caminos. Bendito sea el Cordero de Dios. Bajo este tema quiero ministrar en esta noche dos caminos. Gloria al Cordero de Dios. Hay dos caminos, uno que te lleva a la salvación eterna y uno a la condenación eterna. Bendito sea el Cordero de Dios. Dice su palabra, bendito sea el Cordero de Dios, que el pueblo de Judá y el pueblo de Jerusalén se había tornado rebelde delante de la presencia de Dios, por lo cual su maldad subió delante de la presencia de Dios. Que vemos aquí un pueblo desviado del camino el cual Dios le había encomendado caminar. Bendito sea el Señor. Y no obstante a que estaba caminando un camino equivocado, porque se había extraviado del verdadero camino, del buen camino el cual se le hubiera asignado caminar, vemos la maldad de este pueblo, la rebeldía de este pueblo en contra del Creador. Bendito sea el Cordero Santo, aleluya. ¿Y qué podemos decir hoy en día del cual estamos viviendo? Bendito sea el Cordero de Dios, que hay dos caminos, un camino que lleva al hombre a la salvación eterna y otro que lleva al hombre a la condenación eterna. Pero dice la palabra de Dios que Dios nunca quiere la muerte del impío, sino que el impío proceda a un arrepentimiento. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero ¿qué acontece? Bendito sea el Señor. Siempre en el momento que el pueblo se torna rebelde contra la presencia de Dios o contra Dios, bendito sea el Señor, para andar en pos de dioses ajenos o de dioses paganos, siempre Dios levanta un hombre o una mujer de Dios con una palabra predestinada para el momento específico. Gloria al Cordero de Dios. ¿A quién vemos aquí como el hombre el cual Dios utiliza? Vemos al profeta Jeremías, bendito sea el Cordero de Dios. Un hombre, bendito sea el Señor, que por más palabras que Dios le daba, por cada una de las palabras que Dios le daba, tenía guerra, tenía batalla, tenía persecución. Porque cada palabra que Dios le daba, eso provocaba una guerra en un pueblo que no quería caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a los estatutos de Dios, conforme a los mandamientos de Dios. Bendito sea el Cordero Santo. Y yo meditando en esta palabra, bendito sea el Cordero de Dios, y la ha traído el momento actual en el cual estamos viviendo día tras día como personas se han desviado del buen camino, como hay personas que una vez caminaron el camino verdadero, el camino santo, el camino correcto, el camino verdadero, y hoy en día están extraviados. Bendito sea el Señor del camino. A esas personas que se han extraviado del buen camino es el cual yo le digo en esta hora: paraos pues en los caminos. No es que tú te vas a parar en los caminos simplemente, sino que pregunte cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino, y después que tú preguntes cuál es el buen camino, andar por él. Bendito sea el Cordero Santo, aleluya, porque en él es que tú vas a encontrar la salvación eterna, en él es que tú vas a encontrar la solución al problema el cual está atravesando, que no es permitido por Dios, sino tú lo buscaste en el momento que dejaste de caminar en ¿qué? En el buen camino. Bendito sea el Cordero de Dios, aleluya. Es necesario que todo el que está extraviado del buen camino se devuelva y haga lo correcto. Dice: paraos pues en los caminos, preguntar por la senda antigua y andar por ella. Vamos a encontrar gente que nosotros en un momento determinado vamos a quererlo conducir por el buen camino, y te dirán así mismito: no andaremos. ¿Por qué no andarán? Porque inmediatamente decidieron caminar el camino incorrecto, se van a encontrar con muchas cosas, alabanza al Cordero Santo, que lo van a corromper. Y cuando el hombre está corrompido,
quiere andar bajo su propia concupiscencia, en pos de su propio pensamiento y en pos de su propia opinión. Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, mas Jehová pesa los espíritus. Porque cuando Jehová pesa los espíritus, es el que determina si verdaderamente el camino que tú estás caminando está correcto. Bendito sea el Cordero de Dios. Y cuando un pueblo se aparta del camino verdadero, bendito sea el Cordero de Dios, empieza a andar bajo su propia concupiscencia. Ya no quiere escuchar las amonestaciones que Dios trae a través del hombre de Dios. Ya no quiere humillarse, ya no quiere arrepentirse, ya no quiere caminar conforme a la voluntad de Dios, sino bajo la voluntad de su propia opinión. Pero que vemos un pueblo aquí, un pueblo que se rebeló contra Dios, un pueblo que se tornó rebelde, y Dios le envía a este profeta Jeremías como un hombre fiel. Bendito sea el Señor. Y le dice: mira, Jeremías, levántate, ponte en pie, ve allá al pueblo de Judá y al pueblo de Jerusalén, y dile a ellos que su maldad ha subido delante de mi presencia por cuanto se desviaron del camino correcto. ¿Qué hace el hombre de Dios? El hombre de Dios de inmediatamente se pone en pie y dice: Señor, heme aquí, yo iré y daré la palabra que tú me digas. Pero ¿qué pasa? Cada vez que el hombre de Dios hablaba, siempre tenía una persecución. Una persecución. Porque en estos tiempos tú vas a ver que cuando el hombre de Dios habla, siempre va a tener persecución, porque 2 o 3 o 4 no van a estar de acuerdo conforme a la palabra de Dios. Pero sí van a estar de acuerdo a caminar bajo su propia concupiscencia y en el camino que él cree que está bien, cuando Dios no ha determinado que tú camines por el camino. Una de las cosas que Cristo dijo: yo soy el camino, Jesús hablando. Yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo automáticamente da esta palabra, lo que le está diciendo que fuera de él no hay salvación. En el momento que el hombre decide caminar bajo su propia concupiscencia, es ahí cuando le da la espalda a Dios. Es ahí cuando no acepta corrección. Es ahí cuando no se humilla. Es ahí que cuando tú lo amonestas se transforma. Es ahí cuando tú te das cuenta si verdaderamente aman a Dios. No porque quizá lo que Dios le pueda dar, sino porque ellos entienden que Dios lo amó primero. Y que fue a una cruz del Calvario y se sacrificó para darle vida a aquellos que estaban muertos. Por eso es necesario que caminemos el camino correcto sobre la faz de la tierra. Y no simplemente caminar el camino correcto, sino que también, aparte de caminar el camino correcto, hablar verdad, tener testimonio. Que todas las almas, en el momento que nos vean a nosotros predicar la palabra de Dios, puedan decir: es una sierva de Dios, es un hombre de Dios. Porque la palabra va a dar testimonio al espíritu de todo aquel que escucha, que verdaderamente tú estás hablando de parte de Dios. Y es tiempo de guiar a un pueblo donde en estos últimos tiempos la mitad del pueblo quiere andar bajo su propio sentir, bajo su propia opinión, bajo su propia creencia. Pero esto no consiste en que tú quieras andar bajo tu propia opinión. Esto consiste en que tú camines en el camino recto, en el camino verdadero. Que no importando la vicisitud que tú tengas, la facultad que tú tengas o el problema que tengas, tú entiendas que a pesar de todas las cosas, tú vas a caminar correcto delante de Dios. Hay muchos caminos, pero solo 2 caminos conducen al hombre a una salvación eterna y a una condenación eterna. Y no podemos coger el camino incorrecto. Tenemos que coger el camino correcto. Y en el camino correcto vamos a encontrar que se van a levantar contra uno. En el camino correcto tú vas a encontrar, te van a decir: tú no puedes, tú no vas a poder caminar porque es muy fuerte. Pero dice la palabra que hay de aquel que poniendo la mano en el arado mire hacia atrás. Es mejor entrar con un pie menos al cielo que con los 2 al infierno. Entonces, de eso Cristo no te está librando. De eso Cristo quiere que tú escapes, que escapes de la condenación eterna, para ir a una morada el cual Cristo fue a preparar, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Amigo que me está escuchando en esta noche, tú que estás ahí atrás, Él te ama. Camina el camino correcto. De tal manera te amó que se sacrificó. Se hizo maldito en una cruz para darte vida eterna. ¿Para qué? Para que tú escapes de la ira que vendrá. 2 caminos hay sobre la faz de la tierra.
Y aquí tú eliges cuál camino tú quieres caminar. Uno para una condenación eterna y otro para una salvación eterna. Tiempos finales. Voz de alerta sobre la tierra, en el cual te decimos, camina por el camino, el cual te va a llevar a esa salvación, a esa morada que Cristo fue a preparar. Porque Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento. Él te ama, amigo que me escucha. No importando la magnitud del problema que tú tengas, si tú caminas el camino correcto, tú vas a entender que Cristo te amó y se sacrificó. ¿Para qué? Para darte vida. Para darte vida en abundancia. ¿Por qué? Porque no quiere que tú te pierdas. Él te ama.